Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Python para inteligencia artificial y visión computacional. En la clase anterior vimos cómo colocar parámetros por defecto. Estos parámetros me permitían que cuando yo mandaba a traer a mi función, si no le pasaba los argumentos a mi función, pues estos parámetros, como ya estaban establecidos previamente, tomaban el valor previo establecido y ya no era necesario colocarlos. Ahora, nosotros también podíamos colocar valores y ya no eran tomados en cuenta los parámetros por defecto, sino los que el usuario enviaba. Entonces es decir que básicamente esos parámetros por defecto es por si no los colocamos, ya hay unos valores que están definidos previamente y esos se van a ocupar si es que el usuario no los envía en el llamado a la función. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo documentar una función. Es decir, colocar dentro de la función el proceso que va a realizar, los parámetros que va a recibir y el valor o si es que nos retorna algo. Esa función nos va a retornar algo, se coloca también en el .string. Para ver cómo es esa o cómo podemos documentar las funciones, vamos a abrir un nuevo archivo en módulo 5, el cual se va a llamar .string, doc de documentación y string.py. Recordando que .py es para que Python reconozca que es un archivo de, el intérprete de Python reconozca que este archivo es código de Python y lo puede interpretar. Ahora, vamos a empezar a crear una pequeña función muy sencilla para ver cómo funciona esto de los .string. Vamos a crear una función saludar, def saludar, y luego aquí va a recibir un único parámetro que es el nombre, y luego pues vamos a retornar el saludo, ¿no? Return, bienvenido y el nombre. Ahora, el .string, esta es una función muy sencilla. Si se dan cuenta, la función lo que hace es saludar, ¿no? Dar la bienvenida a una persona y recibe un único parámetro, que es nombre. Luego te va a retornar un string. En este caso, documentarla es muy sencillo. Para poder documentarla vamos a utilizar lo que son los comentarios multilínea, que son estas tres comillas dobles y luego otras tres comillas dobles. Y en medio vamos a crear el .string. Vean, de esta forma yo voy a colocar aquí. Saludar a una persona por su nombre es lo que realiza la función. Luego vamos a pasarle los parámetros. Nombre es el nombre de la persona a saludar y el return es un string de un mensaje de bienvenido. Es decir, aquí ya estamos indicando que realiza la función, el proceso que realiza la función, luego el parámetro que recibe y luego el valor que te va a retornar. Y de esa forma estamos documentando nuestra función. Ahora yo la puedo mandar a traer, vean, de la siguiente forma. Voy a poner print. Recordemos que la función me va a devolver un string. Entonces si yo coloco saludar, nombre, vamos a saludar a Ana. La salida será bienvenido Ana. Yo ejecuto esto y le voy a dar una limpieza acá para que se pueda ver un poco mejor. Vean, nos dice bienvenida Ana. Ahora, si yo coloco lo siguiente, vean, print, saludar, punto, doc, lo que va a hacer es retornarme la documentación de mi función. Vean, aquí está. Si nosotros colocamos saludar.doc, va a retornarme esa documentación que yo acabo de crear de mi función, donde me indica que esta es una función que saluda a una persona por su nombre, recibe el string del nombre de la persona y luego retorna un string de mensaje de bienvenida. Realmente si aquí le paso un número, pues ya no va a hacer esa función, va a retornarme sí un string, pero pues ya no va a saludar a una persona, simplemente va a saludar a un número. Ahora, se pueden crear ciertas restricciones para que Python tenga como que se queje de que le estamos enviando un número y no un string, pero eso lo veremos en futuras ocasiones. Ahora, vamos a regresar a lo que estábamos y vemos cómo con doc estamos mandando a traer esa documentación que acabamos de crear. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a comentar esto y voy a crear mi función que suma dos números. Vean, def sumar. Le vamos a poner entre paréntesis num1, num2. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente pues crear nuestra función y decir que va a realizar. Ok. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a retornar return
num1 más num2. Entonces la documentación quedaría de la siguiente forma. El .string sería la función suma dos números. Te va a recibir num1, que es un número de tipo entero, debería ser un número de tipo entero, num2, que es otro número de tipo entero, entonces recibimos dos parámetros y va a retornar un entero, que es la suma de estos dos números. Recuerden, esto podría ser también un flotante o un flotante, pero aquí en la documentación le estoy aclarando al usuario que preferentemente sea un entero. Recuerden, Python al ser dinámico, pues le puedo mandar esos valores enteros y no va a quejarse. Hay formas de restringirlo, pero se verán en posteriores videos. Ahora, vamos a mandar a traer nuestra función, vean. Le vamos a decir que, vean, vamos a decir que sume 5 más 7, me daría 12. Y voy a mostrar el .string de esta función, que simplemente me mostraría entonces suma de dos números que recibe un número 1 como el primer parámetro, número 2 como el segundo parámetro, y luego te va a retornar la suma de esos dos números. Ejecuto y veamos que así sucede. Tenemos 12, la suma de los dos números, vean, y los parámetros que recibe, y que nos va a retornar, que es la suma de esos dos números. Bien, ya entendimos cómo se haría un .string. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a poder documentar nuestro código y que otros desarrolladores, así como la IA en un futuro, cuando lean este código, puedan entender de qué se trata, qué está haciendo esa funcionalidad, qué parámetros está recibiendo y qué valores te va a devolver. Ahora, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. El siguiente tema lo que va a hacer es que vamos a ver qué son los args y los keywords, que en Python son parámetros especiales que se mandan a una función para que podamos mandar múltiples parámetros de un solo golpe y poder utilizarlos de diferentes formas. Entonces voy a comentar aquí mi código que tenemos aquí de la suma. Esto ya lo vamos a ocupar por el momento. Control C, Control K. Y bueno, ya está comentado. Vamos a empezar con eso. Voy aquí a colocar, perdón, luego me confundo entre lenguajes. Vamos a colocar primero lo que son los args. De esta forma. Args son argumentos posicionales. Veamos, lo vamos a ver con una suma. Vamos a hacer, recordamos que para poder sumar unos números, vean, de la siguiente forma. Yo voy a tener una función de sumar, y entre paréntesis voy a colocar lo siguiente. Voy a poner un signo como de multiplicación y luego arg. Esto lo que va a hacer, y luego lo que voy a hacer aquí, vean. Lo siguiente que voy a hacer es mostrarles qué es esto. Antes de sumar estos números, print, y mostrarles por consola, que sería args. Y voy a pues a mandar a 3. Voy a poner sumar, vean. Voy a mandar a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Ejecutamos esto. Y vean, simplemente lo que me va a mostrar es esto. Aquí está mis valores desempaquetados. Lo que estoy recibiendo en args es simplemente, vean, es una tupla de estos elementos. En sí lo que está pasando aquí, que cuando yo coloco este asterisco, lo que hace es empaqueta estos valores y me los regresa como una tupla. Perdón, los desempaqueta como una tupla. Aquí los tengo, pasándolos estos parámetros, me los empaqueta en una tupla y args tiene esos valores. Entonces, si se dan cuenta, al ser una tupla, yo podría acceder al primer elemento de esa tupla, ¿verdad? Y me daría el 1. Si yo, por ejemplo, accedo al segundo elemento, porque tenemos 2, 3, 4, 5 elementos. El elemento de la posición 2 sería 3. Me debería retornar, vean. Aquí coloco play. Y vean cómo tenemos 3. Entonces, al ser una tupla, lo que podemos es iterar esos argumentos, ¿vean? Vamos a hacer lo siguiente. Para crear la suma, voy a crear mi variable que se llame suma. Lo voy a inicializar en 0. Y lo que voy a hacer es con un iterador, voy a ir iterando con un ciclo for esos valores y los voy a ir sumando en esa variable suma. De la siguiente forma. For cada número in args que recibo. Para cada número que estoy recibiendo en
argumentos, lo que voy a hacer es suma igual a suma más el número. Es decir, voy a ir acumulando. Estoy utilizando un acumulador. Y al final de esto, en el primer caso, por ejemplo, envié el 1. Aquí tengo el 1. Luego lo suma a 0, que iniciamos en 0. Y lo acumula acá, ya es 1. Luego en el siguiente caso suma ya no es 1. Perdón, ya no es 0, es 1. Entonces lo sumamos al siguiente, que es 2, y así. En el siguiente caso aquí ya sería 3. Suma ya es 3, más 3 es 6. Y así se va acumulando. Ahora, para yo devolver esto, tengo que hacer un return de suma. Y veamos cómo esto, si lo imprimo, vean. Voy a ponerle aquí print. Esa suma me debería dar 15. Entonces yo ejecuto esto y vean, aquí tengo mi 15, porque 1 más 2 es 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Entonces ya creamos nuestra función sumar. Si se dan cuenta, arts nos permite hacer eso. Podemos enviar una serie de valores, aquí como está, separados por comas, y dentro de la función, cuando colocamos este asterisco, dentro de eso, esta variable arts va a ser una tupla con todos esos valores. Ya vimos que podemos acceder a cada uno de estos valores por su índice o recorrerlos, ya que una tupla es una estructura de datos que se puede iterar, ya que es iterable. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia va a haber con keywords? Keywords en sí son cómo se reciben por clave valor. Es decir, muy similar a un diccionario. Nosotros vamos a poder pasar la variable igual a un valor y lo vamos a poder recuperar dentro de nuestra función como si fuera un diccionario. Vamos a verlo más a detalle aquí. Voy a comentar esto acá, control C, control K. Y lo que voy a hacer es, vean, voy a crear mi función def y vamos a poner saludar. Y dentro de saludar vamos a recibir estos dos valores. Edad igual a 18 y todo eso. Y el nombre del usuario. Simplemente lo que voy a hacer es, vean, for. No vamos a correrlo con for. Simplemente les voy a mostrar lo que estamos recibiendo. Esto sería de esta forma. Esto, si se dan cuenta, estoy recibiendo estos dos valores. Pero si yo no quisiera solo recibir nombre y usuario y edad, tal vez quisiera recibir otro valor, pero no sé bien que me va a enviar digamos, el usuario, lo que vamos a utilizar es keywords. Entonces, vean, lo voy a cambiar por keywords en vez de utilizar esos dos valores. Y lo que voy a hacer es, vean, voy a iterar simplemente for clave valor estos ítems de mi diccionario, que recordamos que ítems en sí es una lista de tuplas de la llave de los pares clave valor de mi diccionario. Entonces aquí tengo el valor y la clave. Y lo que voy a ir realizando es mostrar cada valor y cada clave que estoy enviando, que es básicamente las variables y el valor que les estoy enviando a mi función. Entonces aquí simplemente vean, voy a poner esto, vean, ya no solamente estoy enviando nombre, edad, sino que ahora puedo añadir una ciudad. Voy a limpiar esto y le voy a dar un play. Y vean cómo aquí viene nombre, Luis, edad 30, ciudad Madrid. Vean cómo aquí aparece. Ahora le puedo decir también que tenga una profesión de ingeniero. Y vean, no necesito definirlos, sino que simplemente los voy iterando. Vean, ya tengo profesión ingeniero. Y yo le podía añadir otra variable que sea de hobby fotografía, su fotografía sea su hobby. Y vean cómo ya tengo cada una de las llaves y valor. Ahora, de esta forma, vean cómo podemos enviar múltiples valores, es decir, múltiples argumentos, mejor dicho, a nuestra función y estas se van a ir volviendo un diccionario en keywords. Ahora, nosotros podríamos acceder a cada uno de los valores que hay en cada llave, pero necesitaríamos conocer las llaves por defecto y si no las sabemos qué llaves van a enviar, pues podría generar un detalle como el siguiente. Por ejemplo, vean, voy a poner keywords. Si yo aquí coloco nombre, que si esta, vean nombre, lo voy a poner aquí y lo voy a imprimir. Print. Antes de entrar a mi for, voy a poner print nombre, ¿no? Y vemos que cuando ejecutamos esto, vean cómo se aparece Luis. Pero si yo pongo una variable que no fue enviada en los argumentos, por ejemplo, salud. La salud de la persona,
Vean, me marca error porque no fue enviada una variable que es salud. Pero si yo la coloco acá, salud, y le voy a decir que es buena, ya no se quejaría el programa. Vean, eso es como la desventaja de usar estos keywords. Que si no conoces la clave, esto ya está muy grande, voy a empezar a quitar elementos. Si no conoces la clave, pues te va a marcar error. Ahora, lo mejor entonces sería utilizar, por ejemplo, un for para iterar ese diccionario que nos están enviando e ir realizando diferentes operaciones que sean necesarias. Si yo vuelvo a ejecutar esto, veamos cómo ya se adapta a los nuevos argumentos que estoy enviando a mi función. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre arts y keywords. Yo podría utilizar diferentes palabras a keywords o arts. Simplemente hay que poner, por ejemplo, aquí argumento. Podría ponerle aquí valores. Valores. Y vean cómo sigue funcionando. Valores, valores. Lo importante es el operador que estamos utilizando acá, que son estos dos puntitos. Vean cómo volvió a funcionar, no hay problema. Estos dos símbolos de multiplicación son los que nos van a poder generar ese diccionario cuando estemos enviando el keywords o la serie de estos valores. Lo voy a poner por convención. Se recomienda utilizar la convención de Python que se llaman keywords cuando mandes múltiples argumentos clave valor que van a estar definidos. Y cuando no, cuando solo mandes los valores y no te importen su nombre como tal, pues simplemente puedes usar arts, como en este caso de sumar valor. En este caso necesitamos saber cuál es el nombre de la variable de número. Simplemente necesitamos los números como tal que vamos a sumar. Por eso es una mejor opción utilizar arts con el operador de asterisco. Y básicamente con eso terminamos nuestra clase del día de hoy que está relacionada a los dotstring para poder documentar nuestra función, los arts para poder recibir una cantidad variable de argumentos, pero donde el nombre no es muy importante de esa variable, y keywords donde sí el nombre es muy importante de esa variable que estoy recibiendo en los argumentos al momento de llamar a mi función. Estos argumentos recordamos que son variables, puede empezar a poner la edad, el nombre, o no, puede llevar la edad, o puede llevar la edad, o puedo aumentar más argumentos como su salud, como su profesión, etcétera. Bueno, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.